Vamos a leer, hermanos, donde nos hemos quedado, Lucas capítulo 14. Tengan todos esa Evangelio según San Lucas capítulo 14. ¿Ya están todos? Versículo 15. Ustedes ya deben saber dónde nos quedamos la semana pasada. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, porque ningún obstáculo, Señor, detiene tu palabra, Señor, ni tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú en esta mañana hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, quien haga cambiar todo aquello, Señor, que anda fallando en nosotros, Señor. Y que hagamos, Señor, con tu presencia, Señor, una convivencia de todos los días. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren, hermano, esta es una parábola muy bonita. Se le pone como la parábola de la gran cena o del gran banquete. Y es una parábola muy bonita, pero en muchas ocasiones es mal aplicada o mal interpretada por dos situaciones. Una, porque no se toma en cuenta el contexto, ¿sí? Siempre que ustedes lean la palabra y quieran saber acerca de quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, cómo lo dijo, vayan al contexto, o sea, vayan a lo que precede la historia para responder a sus preguntas o a las preguntas que nos podamos hacer. Y la otra es porque existen palabras claves que a veces las omitimos y dan otra interpretación. Entonces hoy vamos a ver claramente esos dos puntos para que se pueda interpretar correctamente. Entonces, lo primero, ir al contexto. Y para eso, vamos a lo que dice capítulo 14, el versículo 1. Acuérdense que yo pregunto, entonces hay que estar muy, muy atentos. Dice: Aconteció un día de reposo, Lucas 14, 1, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Primera pregunta, ¿dónde estaba Jesús? De lo que acabamos de leer. En casa de un gobernante fariseo. Es bien importante esto, hermano, para que se entienda la parábola. Versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. ¿A quiénes estaba hablando Jesús? A los intérpretes de la ley y a los fariseos. Estos, ¿verdad?, eran judíos. Todo aquel que no es judío se le llama gentil. Por lo tanto, esta enseñanza que está aquí se está refiriendo a los judíos, ¿sí? Es muy importante eso.
Muy bien. Aquí hay un historiador, Flavio Josefo, que es un historiador de la época de Jesús, que nos menciona que los judíos tenían 4 partidos políticos religiosos. 2 que están en la Biblia, que son los fariseos y los saduceos, y 2 que no están en la Biblia, como son los esenios y los celotes, con Z, no los elotes, celotes, ¿sí? Pero como no tiene nada que importancia en el propósito de la parábola, pues solamente para conocimiento. Ahora, los fariseos, por lo general, la mayoría, estaba en contra de las enseñanzas de Jesús. Para ellos, Jesús era su adversario, su enemigo. Y a pesar de eso, a pesar de considerarlo en contra de sus enseñanzas, varias veces lo invitaron a comer, como en esta ocasión. Y si ustedes se van, por ejemplo, en este mismo evangelio, en Lucas capítulo 7, también otro fariseo lo invitó a comer, ¿sí? Entonces, a pesar de que muchas ocasiones Jesús les había dicho a ellos hipócritas, aún los seguían invitando a comer. Ahora, no todos los fariseos estaban en contra de Jesús. Por ejemplo, Nicodemo era fariseo y reconocía a Jesús. Pablo también era fariseo y también reconocía a Jesús. Entonces, sabiendo Jesús que los fariseos eran justos en su propia opinión, les había hablado lo que el pastor nos enseñó la semana pasada acerca de la parábola de los convidados a las bodas, ¿sí? Una lección de humildad que iba en contra del orgullo que caracterizaba a los fariseos. Entonces, hasta aquí, fíjense lo que va el capítulo 14. Primero, ¿verdad?, Jesús sana a un hombre hidrópico en día de reposo. Y eso le estaba Jesús demostrando a los fariseos, a todos los que estaban, a los intérpretes de la ley, que eran supuestamente las autoridades religiosas que llevaban al pueblo a Dios, les estaba diciendo que no tenían amor, porque Jesús había sanado a un hombre hidrópico en un día de reposo. La segunda lección, la de la semana pasada, era una lección de humildad que tampoco tenían ellos. Y la tercera lección es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sí, ya entramos a la parábola en esta mañana. Versículo 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. En otras versiones, dichoso o feliz el que come en el banquete del reino de Dios. ¿Quién había dicho esto? Uno de los invitados. Por lo tanto, probablemente un fariseo, ¿sí? Pero este fariseo lo que estaba diciendo, estas palabras, esta frase de bienaventurado el que come en el reino de Dios, lo hacía porque él estaba totalmente seguro que todos los que estaban ahí en la casa del gobernante fariseo iban un día a estar en la mesa de Dios. Sin embargo, pudo haberle dicho Jesús: bien dicho, verdad has dicho, porque es verdad. Esta frase es verdad. Pero probablemente Jesús le hubiera dicho: ¿y quiénes gozarán de este privilegio si ustedes, los judíos, lo han rechazado? Eso no se dijo, pero probablemente, ¿verdad?, pudo haberse dicho. Ahora, con esa parábola, Jesús lo que trata de hacerles entender, no lo que ellos creían, ¿sí?, de que ellos iban a estar en la mesa del Señor, sino quiénes verdaderamente iban a estar en el banquete del Señor. Este hombre es probablemente como aquel que tiene el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, ¿sí? Es aquel que viene a un culto y se emociona, pero nunca da el paso decisivo para entregar su vida a Cristo, ¿sí? Así es pura emoción. Conoce de Dios, sí,
¿Conoce a Dios? No. ¿Sí? Versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. En primer lugar, para hacer una gran cena, un gran banquete, se necesitaba dinero. Entonces, nos está hablando de un hombre rico, ¿sí? Es en el versículo 16. Y nos habla también de que fue una gran cena. La cena, en aquel entonces y todavía en algunos países, es la comida principal que se lleva a cabo al anochecer, a cuando ya termina el día aproximadamente a las 6 de la tarde y empieza a oscurecerse, ¿sí? Y es algo muy especial porque es un convivio familiar. La cena, de hecho, cena significa comunión. Entonces, la cena era muy especial. Para eso, entonces, este hombre, este dueño de la casa, como lo mencionan en otras versiones, ¿verdad?, hizo pues una gran cena. Y por eso Jesús en Apocalipsis capítulo 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él. Por eso el Señor usa esa palabra, cenaré con él y él conmigo. O sea, habla de una comunión, de una relación con esa persona. Ahora, una palabra clave aquí es muchos. Si el hermano Fer dice, estas 2 hileras tienen hamburguesas gratis hoy, no hay amenes, o sea, quedó ahí. No, pues ya se les fue la oportunidad. ¿Está invitando a todos o a muchos? Entonces, todos no es muchos. Palabra clave aquí en esta parábola, ¿sí? Entonces, aguas con estas palabritas importantes. Versículo 17. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. En aquel entonces, cuando se hacía un gran banquete, una gran cena, se daban 2 invitaciones. La primera, como actualmente incluso se hace, y ese ojo para los novios, ¿verdad?, con semanas o meses de anticipación reparten sus invitaciones. Pero al igual que en ese entonces, hoy también se da una pequeña tarjetita donde dice favor de confirmar asistencia al teléfono tal, ¿sí? ¿Para qué? Para ver cuántos platillos va a haber. Pues en aquel entonces también tenían el invitado la oportunidad de aceptar o de rechazar la invitación para ver cuántos animalitos, borreguitos iban a matar para esa gran cena, ¿sí? Y era un gran privilegio, eso sí, ser invitado a una gran cena, un gran banquete. Y entonces la invitación había sido dada y estaba de ellos si la aceptaban o la rechazaban. Pero rechazar una invitación de último momento era mal visto. Toda esta gente que rechazó ya había aceptado en la primera invitación y en la segunda ya lo habían rechazado. Muy bien. Versículo 18, ya empezamos aquí lo bueno. 18 al 20 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Entonces los invitados empezaron a excusarse. Las excusas no son nuevas. Desde el libro de Génesis, ¿saben quién fue el primero que se excusó? Adán. Cuando Adán y Eva pecaron por comer del fruto prohibido, ellos, al verse desnudos, se hicieron delantales de hoja de higuera y se fueron a esconder. Y dijo, cuando oyeron la voz de Dios, ¿verdad?,
Dijo, tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Y Dios le dijo, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que se te prohibió? ¿Sí? Y entonces Adán nomás le dijo al Señor, la mujer que me diste. No aceptó su responsabilidad. Y Eva dijo, la serpiente me engañó, tampoco aceptó su responsabilidad. Y la serpiente, había animales bien curiosos, pero cuando la serpiente volvió ya se habían ido. ¿Sí? Entonces, no aceptaron su responsabilidad en lo único que Dios les había dicho que no hicieran. La parábola, hermanos, ahora aquí hay algo bien importante. ¿Cómo empieza el versículo 18? Y todos a una comenzaron a excusarse. En otra versión dice, pero todos sin excepción se empezaron a disculpar. Es decir, no dice el número de invitados. Probablemente vamos a poner un ejemplo. 500 invitados, ¿sí? Aquí dice que todos se empezaron a excusar. Jesús lo que hizo probablemente dice, voy a agruparlos como en grupos de acuerdo a las excusas, ¿sí? Por eso no es que sean 3 solamente los que no no fueron todos, pero las excusas las agrupó pues en tres partes, ¿sí? Y vamos a ver cómo se muestra el egoísmo de cada uno de los invitados. Muy bien, porque las excusas que dieron, hermano, son totalmente absurdas. Número 1, ¿quién de aquí va a comprar un terreno sin haberlo visto? ¿Quién? ¿Alguien para yo ofrecer? O sea, si llega una persona extraña y le dice, hermano José Luis, no es hermano porque no conoce al Señor, pero oiga, señor, tengo un terreno aquí a la salida de San Luis, de 1 hectárea. ¿Cuánto? 5,000, baratísimo. O sea, si no lo ve, ¿cómo lo va a comprar? ¿Sí? O sea, es una excusa muy absurda. El otro, había comprado 5 yuntas de bueyes. Cada yunta equivale a 2, porque las yuntas se utilizaban para arar la tierra. Entonces, no puede ser que alguien compre 10 bueyes, porque eran 10 en total, 5 yuntas, son 10 bueyes. Nadie va a comprar 10 bueyes sin haberlos visto. No vaya a ser que cuando los vea, pues sean unos bueyes flacos, enquencles, piojosos, todos enfermizos, ¿sí? O sea, nadie en nuestro cabal juicio va a comprar algo que no ha visto. Número 2, dijimos que era cena y que esta se realizaba cuando ya oscurecía. ¿Quién de aquí va a comprar un terreno a oscuras? Para irlo a ver a oscuras. En aquel entonces solamente había lamparitas de aceite, haz cuenta como ahorita una vela. ¿Quién va a ir con una vela a ver cómo está su terreno? ¿O quién va a probar a los bueyes en la noche a ver que si jalan o no jalan? ¿Sí? Si apenas caminan o no. Entonces, eran excusas totalmente absurdas por donde quiera que la veamos. El tercero, uno puede decir, ay, pues este sí tenía excusa. ¿Será? ¿Sí? Aparentemente. ¿Por qué? Porque ciertamente el primero no podía llevar su terreno a la cena, el segundo no podía llevar a sus bueyes a la cena, pero el tercero sí podía llevar a la esposa a la cena, ¿sí? El matrimonio, ¿verdad?, no evitaba o no era pretexto para evadir algún compromiso social, ¿sí? Ahora dice, acabo de casarme, no significa que me voy a casar o en ese instante me voy a casar en el momento de la cena. Probablemente ese día, probablemente en la semana se casó, ¿sí? Ahora, si lo vemos con los ojos así bien tranquilos, a este hombre, al esposo le convenía,
Porque en aquel entonces se casaban las niñas, eran niñas de 13, 14 años que pedían, ¿sí? Algún día vamos sobre todo, por ejemplo, hay una parábola de la dracma perdida, entonces tiene que hablar del matrimonio. Entonces se pedían a las 13, 14 años, a las niñas, se les daba una dote, unas monedas, y ellas la tenían que guardar durante 12 meses porque el esposo se regresaba con su familia a hacer su casita y a hacer todos los preparativos, porque después de 12 meses venía ya la ceremonia de la boda, que duraba 7 días. Entonces le convenía al esposo aceptar la invitación, porque jamás en su vida su esposa le iba a preparar un gran banquete como el que iba a probar. Entonces, pero también lo rechazó. Incluso si ustedes se fijan, fue el único que no se excusó. O sea, los demás dice, te ruego que me excuses, pero en el versículo 20 no dice eso, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí se está entendiendo? Ahora, llama la atención, si nos ponemos a ver, todos, ¿verdad?, los invitados eran gente pudiente económicamente. Para comprar un terreno, dinero. Para comprar yuntas de bueyes, dinero. Para casarse hay que tener dinero, ¿sí? ¡Ay, ay, ay! Entonces, el primero, ¿qué es lo que excusó? La cuestión material. El segundo, la cuestión laboral, o sea, su trabajo. Y el tercero, la cuestión familiar, que después vamos a ver. Entonces, está bien claro aquí, hermano, que todos los invitaron consideraron más importante sus asuntos personales, sus asuntos propios, que la invitación a la cena, ¿sí? En el fondo de cada uno de los que rechazaron la invitación había un no queremos ir, ¿sí? Tuvieron en poco la invitación, la menospreciaron y despreciaron al que los había invitado, ¿sí? Y no fue por ignorancia, fue voluntad propia de lo que lo hicieron. Esta gente, la invitación los hizo considerarse como unos hombres especiales, ¿sí? Y por eso se dieron el lujo de rechazar la invitación. Ahora, ojo con esto. Solo los invitados pueden rechazar la invitación. ¿Sí? ¿Sí se entendió esto? A mí cuando alguien me dice, oye, ¿por qué no fuiste a la comida que organizó fulano? La verdad, se oye feo decir, es que no me invitaron. Yo lo que les digo, y ojo, apúntenlo. Yo les digo, mi presencia no fue requerida. Se oye bonito, ¿sí? Entonces, solo los invitados pueden rechazar la invitación, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar lo que hemos visto hasta ahorita. Dijimos que se invitó a muchos, no a todos. Dios no invitó a todos los pueblos a esta gran cena. Invitó solamente a Israel, a su pueblo. La primera invitación fue a través de Moisés y los profetas. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. La segunda invitación, cuando ya todo estaba listo, fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4 dijo, Dios envió a su Hijo, ¿sí?, nacido de mujer. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? El pueblo de Israel se les había profetizado desde mucho tiempo antes. Hay 54 profecías mesiánicas. O sea, no era algo nuevo. A ellos se les estaba insistiendo que iba a venir un Mesías, que iba a nacer en Belén, que iba a regresar de Egipto, porque acuérdense, hace 3 semanas vimos como Herodes el Grande, cuando los magos de Oriente ya no regresaron con él, ¿sí?, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores, ¿sí? Y entonces, por un sueño, José, María y el niño Jesús se fueron a Egipto, y ya cuando murió Herodes, regresaron. Entonces,
A eso es la profecía, que iba a regresar de Egipto, que iba a entrar a Jerusalén en un pollino, ¿sí? Y muchas otras profecías. Pero el pueblo de Israel quería un Mesías militar, ¿sí? Un líder guerrero que acabara con todo el imperio romano. Por eso Juan 1:1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús, hermano, no vino a formar un ejército contra el imperio romano. No vino a fundar una religión. Él vino a llamar gente para su reino. Aleluya. Entonces, cuando el pueblo de Israel rechazó la invitación, el profeta Oseas en el capítulo 1, o también en Romanos capítulo 9, 25, Pablo dice que Dios, lo que dijo fue, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y eso somos nosotros, hermanos, tenemos que gozarnos, ¿sí? Aleluya, porque no éramos pueblo de Dios, aleluya. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El banquete ya estaba preparado, hermano. La birria de borrego ya estaba, con los limones, tortillas hechas a mano, chiles toreados, todo ya estaba. Pero ¿saben qué? No había invitados. No había llegado ningún invitado. Por eso el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve por las calles de la ciudad y tráete a los mancos, cojos, ciegos y pobres. La misma lista del versículo 13 de la semana pasada, ¿sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar este versículo, no dice que el dueño de la casa dice a su siervo, oye, ve y llévales otras invitaciones. Invítalos. ¿Qué dice aquí? Trae acá. Tráelos acá. ¿Sí? No hubo invitación. Simplemente, jálalos, vente, que los traigas. ¿Por qué? Porque esa gente, los mancos, los cojos, los ciegos, los pobres, ¿sí? Eran los rechazados y despreciados de la sociedad judía, ¿sí? Ellos, el manco, el cojo y el ciego, de acuerdo a la ley, Levítico 21, del 17 al 23, ellos estaban exentos de toda ceremonia religiosa. Ellos no podían ofrecer sacrificio, ¿sí? Y todos tenían una incapacidad. El pobre pues, no tenía ropa para ir. El ciego no podía ver dónde iba el camino, dónde estaba la casa. El cojo no tenía piernas, el manco no tenía brazos. O sea, tenía el siervo que traerlos al gran banquete, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora, ¿quién ha hecho alguna cena importante en su casa? Levante la mano. Así, bueno, bien. Nomás uno, ¿no? Nadie más, poquitas. Sí, algo rico. Ahora, ¿a quiénes invitan? A la familia, a los amigos íntimos. ¿Y quién ha ido? Ay, voy a hacer una cena, voy a ir por los vagabundos, por los indigentes que están ahí en la calle, abajo de los puentes. ¿Quién? Nadie. ¿Sí? Hermano, de ahí Dios nos sacó. Así que no se crea mucho. Dios nos sacó de ahí del lodo cenagoso, de la basura, hermano. Por eso Pablo en 1 Corintios 1 dice que no nos escogió por los ser nobles, poderosos, ricos, ¿sí? Por sabios, sino todo lo contrario, por necios, por vil, por menospreciados. Por eso Dios nos escogió, ¿sí? No, usted no vaya a decir, es que Dios me escogió por bonita, por bonito, por fuerte, por inteligente. No, hermano, por necio te escogió, por necia te escogió. Aleluya.
Este versículo 22 está muy bonito. Dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Aleluya. Aún hay lugar. Dios, hermano, tiene en su mesa lugar para todos los extraviados, para todos aquellos que ahorita lo están rechazando. Dios los está esperando porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, no amó a México, no amó a Israel, amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios extiende a todo su llamado, ¿sí? Ahora, y eso nos habla de su gran amor y su misericordia. Versículo 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aleluya. Para empezar la cena, no se podía empezar si no todos los lugares estaban ocupados. Entonces, por eso, el dueño de la casa ordenó al siervo, ve, pero fíjense, los anteriores era en la ciudad, en las calles de la ciudad. Ahora dice, ve por las veredas, ve por los vallados, o sea, fuera de la ciudad. En aquel entonces las ciudades, por las cuestiones de guerra, se fundaban en lugares estratégicos como en montes y se amurallaban, ¿sí? Para no dar ventaja al enemigo. Los que vivían fuera de la ciudad, es decir, a los que se refiere este versículo, eran la clase más baja, ¿sí? Eran los ladrones, eran aquellos asesinos, ¿sí? Era lo peor que se podía encontrar. Por eso cuando el siervo llega a ellos, dicen, o sea, ¿cómo? ¿Invitarme a mí a una gran cena? A mí, que soy ladrón, a mí, que soy lo peor que hay. Estás bromeando. Por eso el Señor dice, fuérzalos a entrar. Y no significa fuérzalos que a la fuerza te los traes de los cabellos y te los traes. No. La palabra fuérzalos significa, ¿sí?, convencerlos con insistencia. ¿Sí? Con insistencia. ¿Y quiénes son esos? Ellos, al igual que los anteriores, no fueron invitados. Porque si usted se fija, no habla de invitación. Entonces, número uno, no estaban invitados, pero son aquellos que el Espíritu Santo ministra en forma personal. Aunque no vayan a una iglesia, Dios a través del Espíritu Santo los ministra a través de alguna necesidad, de algún problema, de alguna angustia, y empiezan a llorar y empiezan a reconocer a Dios en su vida. Yo me acuerdo de un testimonio, ¿verdad?, de una persona en la cual ciertamente su hermano, que no vivía en la misma ciudad, estaba orando por esta persona. Y una vez en una tarde, de repente sintió algo muy especial. Se fue a un rincón de la casa y empezó a decirle, Dios, ¿cómo me vas a amar si mi vida ha sido esto? Mira, he hecho esto. Todo empezó a recordarle a Dios que no era justa para merecer su perdón. Pero Dios empezó a decir, yo no me acuerdo, y empezó a alabarla, empezó a purificar su alma, su vida, y empezó a llorar, y lo primero que después salió, quiero congregarme, aleluya. Eso es los que el Espíritu Santo está forzando, está arrastrándolo a la misma presencia de Dios sin haber sido invitados, aleluya. Por eso, hermano, por más extraviado que esté una persona, Dios va a buscarlos, Señor. Aleluya. Último versículo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La mesa
está puesta, los lugares ya están llenos. Por lo tanto, si alguien de aquellos que rechazaron la invitación se arrepiente, ya no hay lugar. Ya no hay lugar. Con todo esto, hermano, con todo lo que hemos dicho, levanten la mano aquellos que son invitados al banquete del Señor. Tengo una mala noticia, hermano. No los invitó. ¿No los invitó? ¿Eh? No los invitó. Es que invitación y... La invitación solamente fue para el pueblo de Israel. Si Israel hubiera aceptado la invitación, ¿qué sería de nosotros? Pero bendito enojo, hermano, bendito enojo del Señor, porque entonces ya no nos invitó, ¿sí? Nos trajo, somos colados a su cena, hermano. No estamos invitados, somos colados, y bendito enojo, y bendito que no fuimos invitados. ¿Y sabe por qué? Tenemos que darle gracias a Dios de que no fuimos invitados, porque entonces habría la posibilidad de rechazar la invitación. ¿Y cómo rechazaríamos? Las mismas excusas que pusieron ellos. No puedo ir al servicio porque estoy lavando mi coche, porque tengo que ver mi otra casa a ver si no se me han metido los ladrones. No puedo ir porque estoy trabajando. O sea, no estoy diciendo que el trabajo es malo. El trabajo es una bendición, pero uno trabaja para vivir, pero hay gente que vive para trabajar. Yo conozco una persona que se congregaba y que Dios la bendecía muchísimo en el trabajo, muchísimo trabajo tenía, pero el domingo ya estaba cansada para ir a congregarse. Hoy día ya no se congrega, ¿sí? Entonces, ya hay también aquellos que tienen excusas de cuestiones familiares. Es que vino mi hijo. ¿Y? No, porque no lo invitó. Es que vino mi comadre. Porque no lo invitó. ¿Sí? Ponemos como excusas cuestiones familiares. Y le voy a decir una cosa. Cada vez que usamos una excusa, un pretexto para no congregarnos, hermano, estamos rechazando el llamado a venir a la mesa del Señor. ¿Se oyó? Cada vez que usamos un pretexto para no congregarnos, estamos rechazando el venir a la mesa de Dios. Amén. Voy a terminar con esto. Comprometerse con Jesús debe estar por encima de todo otro compromiso, hermano. ¿Sí? De lo contrario, no podemos estar en la cena del Señor. Esto es la diferencia entre el que, como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Tenemos que no solamente venir a oír, tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que Dios nos está diciendo. Cuando estemos sentados allá en la mesa del Señor, en las bodas del Cordero, y veamos a los ángeles del Señor sirviéndonos el gran banquete, y codeándonos con Abraham, con Isaac, con David, con Pablo, vamos a decir, valió la pena ser colado y no ser invitado. Aleluya. Tenemos, hermano, entonces que hablarle a todos. Hay mucha gente con necesidad y tenemos que esforzarnos. ¿Se imaginan ustedes el día en que esta gente que rechazó la invitación, va a llegar un día en que va a pedir, va a llorar, va a gemir porque les dejen entrar, y sin embargo ya ha sido demasiado tarde? El libro de Génesis nos habla de algo parecido. Cuando Noé empezó a construir el arca que Dios le dijo, se tardó entre 100 y 120 años en construirla,
Pero no solamente construía el arca, sino también predicaba a toda esa gente para que se acercaran al Dios verdadero. Pero esa gente solamente dijo: Noé está loco, está haciendo un barco y aquí no hay mar. Noé, toda su familia está loca porque aquí ni llueve. Pero cuando hubo el diluvio, cuando empezó a subir el agua, todos quisieron entrar al arca y dice: la mano de Dios cerró la puerta del arca. Aleluya. No seamos, hermanos, pues, como ese hombre emocionado que empezó la historia, que decía: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No nos dejemos llevar por la emoción. Tenemos que dar el siguiente paso de entregar nuestra vida total a Jesús. ¿Qué pretexto, hermano, estamos poniendo nosotros para no venir a la mesa del Señor? ¿Cuál es tu pretexto? La semana pasada, la pastora Isabel, de la interpretación de lenguas que hubo, dijo una cosa. Yo me quedé con una. La iglesia está distraída. ¿En qué te estás distrayendo? Porque si te estás distrayendo, va a llegar un momento en que vas a utilizar las excusas, los pretextos, que delante de Dios no van a ser justificados. Aleluya. Esta comida del gobernante fariseo con Jesús sirvió para 3 cosas. 2 ya se las había dicho. 1, para mostrarles la falta de amor de ellos. 2, la falta de humildad. Y 3, es que si no tenían amor, si no tenían humildad, no podrán estar en la mesa de Dios. Aleluya. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Cada quien sabe su vida, yo no la conozco, pero Dios sí. Dios conoce su vida. Y Dios conoce si a veces hemos utilizado excusas para no presentarnos a la mesa del Señor. Ni cuestiones de trabajo, a menos de que sea alguna cosa inoportuna, ¿verdad? Cuestiones familiares, cuestiones materiales. Que eso no te distraiga, hermano. No te distraiga, hermano, porque el Señor ama a su iglesia, pero aquel que le entrega toda su vida a Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque no fuimos invitados, Señor. Solamente tú invitaste a tu pueblo Israel, pero este pueblo te rechazó. Y al ser rechazado, tuviste que llamar a otro pueblo, al pueblo gentil, a nosotros, para ser tu pueblo, para ser tu pueblo amado. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Fuiste por nosotros, Señor. No nos escogiste, Señor, por ser sabios, por ser lo mejor, sino al contrario, lo peor. Señor, gracias. Gracias, Señor. No hay pretexto o excusa que valga delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en cada una de las cosas en las cuales que estamos fallando. Tenemos que reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Viendo siempre, Señor, que tú estás atento. Presto tu oído, Señor, a nuestro clamor, a nuestra súplica. Oh Dios, Espíritu Santo, muestra, Señor, ministra en cada uno, Señor, la necesidad de cada uno. Llena, Señor, de tu presencia en esta mañana. En el nombre de Jesús.
Amén. Aleluya. Gracias, Señor.